Dios les bendice amigos. Gracias por estar en sintonía con esta entrega de Espíritu Deportivo a través de Teleantillas y nuestro website y también en YouTube en este instante. El contenido está siendo compartido para ustedes y quedará colgado de manera tal que ustedes podrán observar cada uno de los detalles de esta súper entrevista que vamos a tener en el día de hoy, hablando de un tema vital, neurálgico para las damas en el deporte. Y me hago acompañar de una gran profesional en esta materia. Hago mención de la doctora Yodenny Pérez, quien gentilmente nos ha concedido estos minutos para hablar de ese tema. Doctora, bienvenida a Espíritu Deportivo. Gracias, un placer acompañarle aquí en su programa. Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar compartiendo con ustedes temas relacionados a la endometriosis, esa condición de salud que afecta de manera silenciosa a las damas en el deporte. Pero iniciando, quiero que me haga un breve recuento. ¿Quién es la doctora Yodenny Pérez, por favor? Bueno, yo estudié medicina aquí en nuestro país, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego de graduarme, me fui a Venezuela a hacer lo que fue ginecología y obstetricia. Y aquí estoy ya radicada en el país y soy ginecóloga obstetra. Y también me dedico a la medicina estética funcional y regenerativa. Doctora, aprovechando luego de esa introducción de su persona en el plano profesional, háblenos de la endometriosis. ¿Qué es y cómo afecta a las damas en el deporte esta patología, esta enfermedad? Okay. La endometriosis no es más que una enfermedad inflamatoria que causa un dolor incapacitante en la mujer. Lo que está causando esta patología es que hay un tejido muy parecido al endometrio, que es la parte más interna del útero, donde se alberga el embrión y es la que se descama durante la menstruación en cada ciclo. Se implanta en diferentes órganos de nuestro cuerpo y más adyacentes a los que están pegados al útero, como son las trompas de falopio, los ovarios, la vejiga, el colon. Pero esta también puede encontrarse en otros tejidos, en otros órganos más lejanos, en una menor proporción. Comprendo. En nuestras atletas lo que puede pasar es que las incapacita en el momento, ya sea, esta enfermedad se presenta en el ciclo menstrual y antes del mismo. Entonces, estas atletas van a tener un dolor incapacitante que no les va a permitir un adecuado entrenamiento al momento de tener activada la patología en sí. Correcto. Por eso entonces le llaman la enfermedad silenciosa. Sí, exactamente, es la enfermedad silenciosa y también le llaman la enfermedad camaleónica. ¿Por qué? Porque ella simula diferentes enfermedades. Porque la paciente puede presentar, por ejemplo, cuando está llegando su ciclo menstrual, puede presentar el dolor intenso a nivel de espalda, a nivel del abdomen, puede presentar también dolor articular, puede presentar dolor en los músculos y también dolor al orinar, al defecar, que esto le lleva a diferentes médicos todo el tiempo. Todo el tiempo ellas también tienen problemas a nivel gástrico y van al gastroenterólogo, van a diferentes tipos de médicos sin diagnosticar la patología. Suele ser un diagnóstico tardío, pacientes que tienen un dolor crónico por más de 15 años, 20 años sin encontrar una respuesta al mismo. Muchas veces estas pacientes, tanto las atletas, tienen un problema a nivel psicológico porque ya se creen que como que no pueden con el dolor y que todos los médicos le están sobreestimando y diciendo que este dolor es normal. Pero debemos tener en cuenta que la menstruación no debe de doler. No debe de ser el caso. Y no puede ser tampoco, puede tener un leve dolor que ante un analgésico simple desaparezca, pero un dolor incapacitante que te lleva a una emergencia cada vez que tienes tu periodo no es normal. Entonces, normalizar los síntomas en nuestras pacientes no podemos seguir haciéndolo. Por eso es muy importante este tema de lo que es la endometriosis. Una pregunta, en ese sentido, entonces,
se puede decir que en ese caso la atleta cuando tiene este tipo de condición de salud tiene un bajo rendimiento, porque usted me está mencionando la parte psicológica y en el deporte como tal es vital, es una condición sine qua non de que el atleta pueda tener esa conjugación de tener bien la mente y el cuerpo, pero en este caso entonces puedo apreciar de que va con un desbalance. Su rendimiento puede disminuir en los momentos que la enfermedad esté presentando síntomas. Ellas tienen que adecuar su entrenamiento a lo que es su ciclo menstrual. Son pacientes que se ven obligadas a adecuar o a planificar sus entrenamientos. Ejemplo, yo sé que me va a llegar la menstruación en 2 semanas, yo voy a planificar qué tipo de entrenamiento de bajo rendimiento yo voy a hacer, o sea, que no amerite tanto esfuerzo de mi parte. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la enfermedad se vuelva incapacitante para mí, o sea, que no pueda hacer nada. Comprendo. Entonces, tomando en consideración eso que usted me ha compartido, de que eso le puede bajar el rendimiento al atleta, ¿hay disciplinas que son más afectadas las atletas que en otras? Paso a explicar. Puede que en el atletismo o en el tenis o en el baloncesto se dé una diferenciación en este sentido. Sí, puede haber una diferenciación, por ejemplo, las disciplinas donde se utiliza un mayor peso, donde se necesita que la atleta, por ejemplo, levanta la halterofilia, que incluye un levantamiento de peso, que incluye mayor movimiento, esta puede tener más afectación en estas. Pero, por ejemplo, las atletas que sí, lo que tienen que bajar es el nivel en el que están corriendo, pero por ejemplo las de natación ayuda bastante a lo que es la enfermedad. ¿Le ayuda mucho? Sí. ¿Y por qué, doctora? Porque esta es uno de los deportes que tiene menor rendimiento y ayuda como a la concentración de cada una de estas pacientes, porque también vamos a destacar que a estas pacientes le beneficia hacer como yoga, meditación, le ayuda bastante a lo que es mejorar los síntomas de la enfermedad. ¿Se puede prevenir la endometriosis? Prevenir como tal, no es una enfermedad prevenible, ya que es una enfermedad que todavía no tenemos una causa específica de ella. Todavía lo que tenemos es que suponemos cuáles son las causas, que pueden ser causas genéticas, causas hereditarias. Podemos ver que muchas de estas pacientes presentan el dolor y presentan ante sus familias el dolor y la madre responde: mi hija, yo tengo ese dolor, pero tu tía y todas las mujeres de nuestra familia presentan dolor a la menstruación. Por eso, estas pacientes normalmente lo que hacen es esconder este dolor y normalizarlo. Se normaliza entonces. Exactamente. Y que no, en ese sentido entonces no es lo más apropiado. No. ¿Cómo? Exacto, no es lo más apropiado normalizar el dolor, porque hace que la enfermedad avance. Entonces, mientras la enfermedad más avanza, se vuelve el dolor más crónico y más incapacitante. En relación al tema de la endometriosis como tal, usted me dice de que no es prevenible, pero ¿es curable? No. La enfermedad no es curable, solamente se hacen tratamientos paliativos para tratar de minimizar los síntomas. Tenemos un tratamiento que es un tratamiento médico que se lleva a base de hormonas que van a tratar de minimizar el dolor de la paciente, pero este es un tratamiento que no es curativo, ese va a minimizar los síntomas porque esas hormonas van a simular, como quien dice, para entenderlo, un embarazo. Un embarazo. Entonces, si estamos simulando un embarazo o una menopausia, no vamos a tener los síntomas como tal de la enfermedad, pero en la parte quirúrgica también, que es forma de manejar esta enfermedad, vamos a estar que se necesita hacer una laparoscopia, que la laparoscopia viene siendo diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Esta laparoscopia no es más que introducción de 3 trócares, uno a nivel del ombligo y 2 a nivel de las espinas isquiáticas, el cual se va a visualizar todo el abdomen y todo el área
que comprende la enfermedad y se va a tratar en ese instante de remover la mayor cantidad de focos endometriósicos y de las adherencias, porque esta enfermedad causa adherencias, o sea, hace que cada uno de esos órganos se adhieran entre sí, se peguen entre sí, y eso causa mayor dolor a las pacientes. Entonces, con la biopsia que se toma de esos tejidos endometriósicos es que tenemos la confirmación exacta de la enfermedad. En el caso de las atletas, entonces, ¿cómo se lleva el tratamiento? Porque sabemos de que un atleta de alto rendimiento tiene una rutina de trabajo bastante fuerte, pero ¿cómo hacer esa combinación sin que se afecte la parte del desempeño físico? Bueno, entonces en estas atletas, en una primera instancia, en lo que se estudia cada una de estas, podemos manejarlo con la terapia hormonal. ¿Por qué? Pero con la terapia hormonal, porque si lo tratamos con otro tipo de terapias, que son las que causan como los análogos de la GnRH, que pueden causarle lo que es una debilidad, una desmineralización ósea, o sea, a nivel de los huesos. Exactamente. Puede causarle osteoporosis, que eso va a ir directamente en el rendimiento de la paciente. Con su permiso, pero usted ha tocado un tema neurálgico. ¿Por qué? Porque usted me está hablando de que esto le va a hacer un efecto contrario a lo que se quiere en el atleta, que es fortalecerlo a nivel de sus músculos, de su esqueleto, pero entonces esto lo va a llevar a un nivel de un desempeño por debajo de lo que requiere la atleta como tal. Exactamente, por eso el tratamiento más adecuado para el atleta es la cirugía laparoscópica. La cirugía. ¿Y en qué consiste? Esa cirugía, como le dije anteriormente, consiste en una cirugía mínimamente invasiva, donde se va a introducir una cámara y 2 trocars, que es con lo que se van a operar y a extirpar cada uno de estos tejidos y las adherencias que esto pueden haber causado, o sea, los tejidos que se han pegado uno a otro, y en esta cirugía se va a tratar de eliminar la mayor cantidad posible de estos focos endometriósicos, lo que va a ayudar a disminución del dolor y aumentar el rendimiento de estas atletas nuestras. A propósito de que usted menciona la palabra rendimiento, pero también sabemos de que son damas que llegará una etapa en sus vidas que el deporte será una historia ya pasada, pero viene donde quieren tener hijos. ¿Afecta esto al atleta? Sí. Esta enfermedad tiene que un 50% de las pacientes van a presentar lo que es la infertilidad. ¿Por qué? Un 50%, doctora. Sí, un número bastante alto de las pero pacientes. Es un tema delicado. Sí, bastante delicado el tema. Porque el 50% va a presentar infertilidad, ya que ese tejido se va a introducir en las trompas de falopio, que son las necesarias para que el óvulo y el espermatozoide se encuentren, para decirlo de una manera llana. Entonces, esto va a causar una fibrosis a nivel de las trompas de falopio, lo que no va a permitir este encuentro. Pero también puede pasar que estas pacientes presenten embarazos ectópicos, o sea, embarazos fuera del útero, porque se fertilizan el óvulo con el espermatozoide, pero no pueden regresar hacia el interior del útero para seguir el curso del embarazo. En ese sentido, nosotros tenemos que mencionar de que estamos tratando el tema de la endometriosis en las atletas, porque este es el mes de la endometriosis y Espíritu Deportivo, a través de Teleantillas, se ha caracterizado desde sus inicios en tratar el factor humano de los atletas y demás, pero en este caso puntual tenemos a la doctora Yodenis con nosotros porque las atletas merecen también esa parte de acompañamiento, de orientarlas, porque hay muchas que están haciendo actividad física y desconocen de la endometriosis, probablemente puedan sentir algún dolor y piensan que es algo común, que es del día a día de la práctica deportiva, pero lo que usted me ha mencionado es muy delicado, doctora, que un 50% de infertilidad se puede producir en estas atletas. Sí. Pero en ese sentido, ¿cuál es la rutina que más se acerca a tener una vida sana, aún teniendo esta condición de salud? Lo principal en esta condición de salud es tener un estudio multidisciplinario de la paciente. Vamos a necesitar
y estar de la mano con un nutricionista. Si estas pacientes llevan una nutrición adecuada, con alimentos altos en omega 3, pescados, alimentos antioxidantes como son las fresas, los frutos rojos y todo esto, y una dieta con una disminución de azúcares y de carbohidratos, vamos a tener una mejoría muy importante en nuestras pacientes. Y también tenemos que tener un diagnóstico a tiempo. El diagnóstico a tiempo va a ser la clave para la mejoría y para el buen desempeño de nuestras atletas. Esa parte que usted acaba de destacar me agrada bastante porque va relacionada también a una pregunta que le voy a realizar. ¿Cuándo es el mejor momento para acercarse al especialista para que el atleta trate este tema de la endometriosis? ¿Y cuáles son las edades en las que comúnmente se da este tipo de patología? Ok, cuando usted vea que usted tiene una menstruación incapacitante, una menstruación que la lleva a acostarse, las atletas, hay un tema muy importante, es que ellas normalizan el dolor. ¿Por qué? Porque el entrenamiento suele producirle un leve dolor. Y entonces esta enfermedad afecta, como le dije, los músculos, las articulaciones, pero el dolor que presentan es un dolor mayor al del entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Nuestras atletas tienen un umbral de dolor bastante alto porque están sometidas constantemente a ejercicios. Entonces, cuando usted ve que el dolor es mayor, un dolor que no puede controlarse con medicamentos regulares, debe de acudir de inmediato al especialista. Para que este especialista, de acuerdo, haciéndole su examen físico, haciéndole su interrogatorio de los síntomas que usted está presentando, haga el diagnóstico y un posible diagnóstico y lleve a hacer los estudios necesarios para el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento de la misma. ¿Cuáles son esos medicamentos regulares que usted hace mención que las atletas pueden tomar, sin pasar al plano ya de los controles que tienen que tener por el tema de los antidopajes y demás? Pero en el común de las damas, ¿cuáles son esos medicamentos? Tenemos hormonas como el Dianogest, que nos ayuda, que es una de las hormonas que actualmente están ayudando con mayor frecuencia al tratamiento de esta patología. Ya como le dije, los análogos de la NRH, yo no los recomendaría para lo que son nuestras atletas por el déficit que causa a nivel óseo. Yo quiero que usted me lleve a un plano, como dicen en el argot popular de República Dominicana, el análogo RARH. NRH. Explíqueme eso en un lenguaje como bien más sencillo, por favor. Okay. Entonces, estos análogos lo que hacen es que nos producen una menopausia. Bien, tenemos que cuando se coloca y nos produce una menopausia, vamos a tener sofocos, vamos a tener lo que es los sofocos como los calorones, vamos a tener resequedad en la piel, resequedad vaginal, vamos a tener una libido disminuida, va a empezar la densidad ósea a disminuir y a producir lo que es la osteoporosis. También este tratamiento, por esta causa, no se hace un tratamiento prolongado, pero teniendo en cuenta que, como le expliqué, son tratamientos paliativos de la enfermedad, pero no curativos de la misma, que lo más ideal siempre será la parte quirúrgica. Eso es lo que se sugiere, lo que se recomienda. Exactamente. Doctora, entonces a propósito de eso que usted acaba de mencionar, de que el tratamiento como tal puede disminuir la fuerza en la atleta, le puede restar en la parte ósea, ¿qué se aconseja? ¿A qué edad usted sugiere que visiten al especialista, las atletas? Porque les recuerdo a nuestros televidentes de Espíritu Deportivo de que estamos tratando la endometriosis desde el punto de vista de la atleta, porque se habla mucho de esta enfermedad silenciosa, sin embargo no se trata desde el ámbito del deporte, y nosotros consideramos que nuestras atletas tienen que ser orientadas porque muchas pasan por situaciones que pueden sentir como que es normal, doctora, sí, pero no lo es. ¿Qué edad usted aconseja para visitar al especialista? Desde que las pacientes empiezan con su primera menstruación, esa menstruación incapacitante, pueden visitar al especialista para buscar de inmediato una solución a esto, porque como vengo diciendo,
El dolor incapacitante no es normal, aunque se quiera normalizar. Una menstruación incapacitante que amerite que la paciente deje de realizar sus actividades cotidianas no va a ser normal. Entonces, de inmediato de que la paciente, las pacientes que más lo presentan son pacientes en edad fértil. Entonces, desde que la paciente empieza a presentar los síntomas, debe de visitar a su médico especialista. ¿Cuáles ejercicios, aparte de los que usted nos compartió de la natación, aconseja para esas atletas que pueden tener la condición de salud, la patología de la endometriosis? Sí, aparte de la natación podemos hacer caminatas, hacer yoga, hacer meditación, estiramiento, que nos va a ayudar también con esta patología de la endometriosis. Hemos hablado del atleta en términos singular, individual, pero la familia, ese acompañamiento, ¿qué tan importante es para la atleta? Es muy importante, qué bueno que menciona esta pregunta de la familia. Como le dije, es una enfermedad genética en la cual la familia, todas las mujeres de la familia pueden presentarla. Entonces, como pueden presentarla y pueden normalizarla porque no tenemos tanta no se tenía tanta información de la enfermedad, la familia es un ente importante porque acuérdese que le mencioné anteriormente que hay un factor psicológico a nivel de la enfermedad y el acompañamiento familiar es importante, no minimizar los síntomas de la paciente y llevarla también a esa parte, llevar la parte psicológica con la parte de la enfermedad, acompañar siempre a la paciente en esto. Hablé de la familia, pero también quiero que me hable del tema de la pareja, porque muchas veces se habla solamente de la mujer, pero el hombre a veces se descuida, porque el hombre como tal también tiene que cuidarse por el tema de la intimidad y demás. Sí. En este caso, entonces, retomando lo que inicialmente le había preguntado, ¿cómo manejar entonces la relación de pareja? ¿Aconseja usted de que ambos visiten al especialista? Sí, lo más aconsejable es que ambos visiten el especialista. ¿Por qué? Porque la endometriosis suele presentar un dolor a la penetración profunda, es decir, un dolor al momento de tener las relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Muchos de nuestras parejas no entienden esta parte, de que esto causa un dolor incapacitante al momento de tener la relación sexual, pero también hay un dolor importante días posteriores a esto. Y es muy importante que la pareja vaya en conjunto al especialista para que tenga conocimiento de lo que está causando esta patología en ella. Las ETC, entonces, ¿cómo tratarlas en el caso de las atletas con la condición de endometriosis, las enfermedades de transmisión sexual? Ok, no, las enfermedades de transmisión sexual en el caso de las atletas se van a tratar igual que todas las pacientes. Se va a diagnosticar qué tipo de enfermedad de transmisión sexual estamos teniendo y qué tratamiento va a ser el adecuado para cada una de estas. Correcto. Entonces, ¿le ha tocado a usted tener en consulta atletas o damas que practican diariamente deportes que desconocían que tenían la condición de la endometriosis? Sí, claro, porque estas pacientes, como le dije, van a acudir por dos razones principales. Una de las razones principales va a ser el dolor incapacitante que le produce al momento de llegar la menstruación y otra es la infertilidad, como usted estaba mencionando. Ellas llegan y al momento de realizar el examen físico, de realizarle el interrogatorio, es que se me levanta la sospecha, esta paciente puede tener una endometriosis. El proceso de recuperación de la laparoscopía, ¿cuánto tiempo toma y cuáles son los elementos a considerar pre y después de la cirugía? Bueno, los elementos serían, como es una cirugía mínimamente invasiva, o sea que no es una cirugía abierta, tiene, gracias a Dios, un menor tiempo de recuperación de la paciente. Entonces, todo va a depender, como es un equipo multidisciplinario donde van a entrar varios cirujanos en dependencia de que cuáles órganos estén afectados, todo va a depender de la dimensión afectada en esta paciente. Pueden ir desde un mes, 15 días, dependiendo de recuperación, pero tiene que ir la paciente paulatinamente
añadiéndose a sus ejercicios no todo va a ser porque es una cirugía, con todo es que es mínimamente invasiva, una cirugía compleja. Es una cirugía que amerita del conocimiento necesario del operador. ¿Puede la endometriosis causar fatiga extrema en las deportistas? Sí, claro que sí, porque recuerde que es una enfermedad crónica incapacitante. Entonces, como es una enfermedad crónica, las pacientes se van a sentir todo el tiempo fatigadas, mayormente cuando llega su ciclo. Entonces, esta patología puede presentar fatiga extrema. Doctor, usted sabe que me siento muy asombrado, tengo que decirlo, tengo que sincerizarme con usted, porque no conocía a profundidad lo delicado que es este tipo de condición de la endometriosis en las damas y específicamente en las deportistas. Una pregunta en relación a esto que acabo de mencionar. Hay muchas que tienen que hacer viajes constantes, tienen que estar de un país a otro, jugando torneos y demás. ¿Cómo esto entonces les afecta? Como vengo diciendo, le afecta bastante. Ellas tienen que planificar su vida en base a la enfermedad, lastimosamente. Planificar su vida en base a la endometriosis. Exactamente. Ellas planifican su vida en base a la enfermedad. Y cuando usted ve a una paciente planificando su vida es porque algo está pasando. Por eso, esa es una de las alertas que nos despierta en estas pacientes, porque ellas dicen, bueno, voy a tener el periodo en este viaje, necesito que esto no pase. Y esas pacientes son las que se trata de mantener con medicamentos para no afectar esos viajes, esos entrenamientos que van a tener, por ejemplo, fuera del país, esas competiciones que tienen ellas. En el caso de disciplinas como el voleibol, ¿es de alto impacto el retorno negativo de la endometriosis? Sí, claro, porque en el voleibol tenemos un movimiento brusco, tenemos movimientos bruscos que pueden afectar a un mayor dolor en las pacientes. ¿Y en qué deportes entonces es menos demandante, que le afecta no tanto a las deportistas? Como le dije, la natación. La natación. Ajá, la natación, es también correr, no le afecta tanto a estas pacientes. Ok, doctora, yo quiero que por favor usted me le brinde de manera más ampliada consejos a estas damas que no necesariamente tienen que estar dentro del mundo del deporte, pero que también ellas van a recibir el mensaje. Claro, les invito a no normalizar sus síntomas. Nunca va a ser normal una menstruación que invite a la paciente a acostarse, a planificar cada uno de los movimientos que va a tener, a salir del trabajo debido al dolor crónico e incapacitante. Una menstruación que te lleve a una emergencia cada vez que la tengas, a medicarte, no va a ser normal. Siempre busca ayuda, ayúdate también con con el seguimiento alimenticio. Una alimentación adecuada puede ayudarnos a mitigar un poco los síntomas de la enfermedad, pero lo más importante es acudir a tu facultativo con la idea de qué puede estar pasando y que si no es experto en el área, te derive a los expertos que pueden ayudarte con la enfermedad. Usted me mencionó la palabra planificación dentro del ámbito del deporte, pero quiero que me hable, ya me mencionó algunos alimentos que favorecen a la atleta específicamente, pero el consumo de bebidas alcohólicas específicamente, ¿es un detonante también para que la enfermedad tenga un mayor impacto en la atleta? Hasta ahora no se ha demostrado que el consumo directo de la bebida alcohólica tenga un impacto negativo, pero debemos de saber que todo en exceso va a causar repercusiones en la mujer. Lo que es el exceso de alcohol, el exceso de cigarrillo, siempre va a causar un impacto negativo. Doctora, yo quiero entonces aprovechar la oportunidad porque hemos hablado con la especialista en endometriosis y demás, y usted sabe que Espíritu Deportivo, a través de Teleantillas, atención mi estimada Ámbar, y también a Ana, nosotros queremos conocer un poco de la doctora, qué deporte le gusta, si ha practicado uno en particular, por favor, qué disciplina deportiva sigue.
Hasta ahora sigo más la disciplina, mi esposa le encanta el baloncesto, Ajá. entonces esa es la disciplina por la que más, como la que más sigo y la que más he estado activa, pero de practicar deportes en el momento, por la carrera que llevo, Sí. lamentablemente estoy fuera. Es de muy los demandante deportes, su carrera. Sí, bastante. Bueno, pues nosotros agradecemos inmensamente la presencia de la doctora Yodenny Pérez, quien nos ha acompañado en esta edición especial de Espíritu Deportivo a través de Teleantillas, y que en este mes de marzo, específicamente hablando del tema de la endometriosis en las atletas, ella gentilmente nos ha cedido este tiempo. Este contenido va a quedar colgado en las plataformas de Teleantillas. Un mensaje para despedir, por favor, doctora, a nuestro público de Espíritu Deportivo. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Me alegra demasiado que estén dándole mención a lo que es la endometriosis, porque es una enfermedad silente, es una enfermedad que está entre nuestras mujeres y no tenemos la información. De verdad que me alegra demasiado que estemos dando información importante y crucial a nuestras pacientes para que ellas estén al tanto de qué síntomas no son normales y cuándo acudir al médico. Tiene un compromiso con nosotros en vivo de que tiene que volver a Espíritu Deportivo a tratar este y otros temas a nivel de salud. De esta manera, por el día de hoy, llegamos a la parte final de Espíritu Deportivo a través de Teleantillas y todas sus plataformas. Soy Rafi de León. Recuerden, Dios les bendice.